Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por uniros al webinar de hoy. Mi nombre es Laura Gamboa y soy responsable de comunicación para ABB Robótica en España. Y en el webinar de hoy nos gustaría presentaros nuestra solución de SafeMove, que permite crear entornos colaborativos más seguros y flexibles. Paso la palabra a mi compañero Guillem, que te explicará todo sobre SafeMove. Guillem, todo tuyo. Perfecto. Hola, buenos días. La idea es empezaremos con una pequeña introducción. Los robots se mueven rápido. ¿Y eso qué implica? Pues implica que riesgos potenciales a las personas que estén cerca. Para evitar eso, se diseñan barreras de seguridad, vallados, cortinas de luz, escáneres, para evitar que las personas accedan dentro de las celdas robotizadas. Lo que provoca que al cruzar estas barreras, al abrir una puerta, al cortar una cortina de luz, los robots se detengan, lo que afecta a la productividad. Y tampoco se permite la colaboración entre personas y robots. Aparte, los robots con rápidos movimientos pueden alcanzar esas barreras si se programan erróneamente. Entonces, SafeMove lo que proporciona son soluciones para evitar o eliminar estas limitaciones mientras se mantiene la productividad. SafeMove permite reducir e incluso eliminar esos vallados mediante sensores, escáneres. Se puede monitorizar la posición del operario, con lo cual se puede reducir la velocidad en función de la posición, de la distancia a la que esté el operario, o incluso llegarse a parar si se acerca demasiado. También lo que nos permite es que podemos salir de esa zona de peligro una vez que hemos accedido, en el que el robot baja la velocidad, incluso se puede detener, y al salir no tener que rearmar. Se puede rearmar automáticamente sin necesidad de ninguna validación adicional. Con lo cual eso nos permite generar entornos colaborativos con robots que en principio no lo son. ¿Qué necesitamos? Pues el cerebro es esta tarjetita de hardware que va pinchada en la CPU del robot y que se basa en soluciones flexibles de software, lo que permite poder ampliar la funcionalidad en el futuro cargando nuevas versiones de software, con lo cual es un medio que nos permite una amplia flexibilidad de cara también a futuro. Es un hardware específico, redundante, son dos tarjetas unidas que ejecutan de forma por duplicado la supervisión de las funciones de seguridad que programemos en el robot. Y es adicional y complementaria a la tarjeta de seguridad del robot, la panel board, donde usualmente conectamos el emergency stop, el automatic stop y el general stop. Aquí mostramos las diferentes opciones de seguridad, funciones de seguridad que tenemos comparados con las primeras versiones de la primera generación de SafeMove o LPS, comparado con las actuales SafeMove Pro y SafeMove Basic. En lo que hace función a zonas seguras, se ha ampliado en SafeMove Pro de 8 a 16 zonas y en la versión Basic, que sería equivalente al EPS, se ha añadido una zona segura que antes no teníamos. A nivel de rangos de eje seguro, está disponible en todas las versiones y lo que sería soporte de cambio de herramienta, supervisión de orientación de herramienta, supervisión de velocidad de robot y supervisión de robot inmóvil, lo que llamamos standstill, se mantiene, pero se han mejorado, se permiten más opciones, definir más funcionalidades. En aplicaciones de contacto se permite también con la opción de SafeMove Basic. Ya veremos más adelante qué significa. Y el gran cambio es el añadir la conexión a través de buses de campo seguro, ya sea el ProfiSafe o el Tip Safety para el entorno Ethernet IP. También nos permite el modo de trabajo manual o automático, directamente seleccionarlo en lugar del selector de llave tradicional. Nos permite hacerlo desde la Flex Pendant, es opcional.
para tener más accesible cuando tenemos las cabinas en lugares inaccesibles. A nivel de señales seguras discretas, como la idea es basarlo todo en bus de campo seguro, no incorpora ninguna física donde podamos conectar ahí directamente nada, pero sí que si queremos podemos añadir una tarjeta de las salidas seguras que nos permitiría tener esas señales físicas seguras discretas. A diferencia del sistema antiguo que sí que tenía, pero claro, no teníamos el bus de campo. Aparte, el tema de la configuración visual, tenemos un entorno visual para configurar la seguridad, con lo cual es mucho más intuitivo el tema de definir las zonas y ver cuando se vulnera una función de seguridad que nos permita ver dónde ha pasado y por qué ha pasado. Y después también tenemos los modos de puesta en marcha que nos permiten puentear mientras estamos haciendo la puesta en marcha, mientras el PLC de seguridad todavía no está programado, poder continuar programando el robot, moviendo el robot de manual para continuar con los trabajos. Primero de todo, lo que tenemos que definir es la geometría de la herramienta y del brazo, que es lo que nos servirá para poder supervisar. De esa manera podremos determinar si el volumen de la herramienta o volumen del brazo invade o sobrepasa las zonas definidas. También podemos definir puntos de verificación, por ejemplo, en la parte trasera del eje 3, así como en puntos de chequeo de la herramienta para supervisión de velocidades. De esta manera, aunque la reorientación del robot no tengas velocidad de TCP, pero sí que tienes otros elementos que sí que se mueven, que también los podemos supervisar para que no alcancen o no superen las velocidades límites que hayamos programado. Por ejemplo, una pinza de paletizado, si tenemos el TCP en el medio, si rotamos esa pinza, en los extremos puede llegar a velocidades altas que mediante esos puntos de chequeo que podemos definir, podremos supervisar que no pasen de lo que hayamos definido. Las geometrías disponibles que tenemos son esferas, cápsulas o cajas con bordes redondeados y las podemos combinar entre ellas. Para la herramienta podemos definir hasta 4 geometrías, una combinación de 4 geometrías, y para el brazo podemos definir hasta 2 geometrías. Y lo que nos permite también es definir hasta 16 herramientas diferentes con sus geometrías específicas, de forma que mediante una selección de la herramienta por entradas seguras, podemos determinar que para una herramienta más pequeña, por ejemplo, en un cambio de herramientas, en una herramienta más pequeña nos podemos acercar más a un vallado. En cambio, con una herramienta más grande, pues tengamos que ir un poco más alejados para que no sobrepasemos el área. Y empezamos con los rangos de eje seguro. Sería lo que había con el EPS y lo que podemos hacer tanto con SafeMove Basic como con SafeMove Pro. Podemos definir hasta 8 rangos de ejes seguros diferentes, en los cuales podemos seleccionar qué ejes queremos supervisar en cada uno de esos rangos de ejes, configuración de ejes que queremos. Y tenemos diferentes funciones que se pueden configurar en cada rango de eje seguro, que sería la supervisión de posición de ejes, es decir, que el robot no se salga de ese rango en concreto, o supervisión de velocidades de TCP y puntos de control, velocidades de ejes dentro de ese rango que hayamos definido, supervisión de la orientación de la herramienta y supervisión de las aplicaciones de contacto. Todas estas funciones las veremos más adelante, en más detalle. Y la otra cosa que hay son las zonas seguras. Podemos definir hasta 16 zonas seguras diferentes en SafeMove Pro, en SafeMove Basic solo una, y estas zonas las podemos definir con la estructura o las medidas que queramos. Podemos definir hasta 24 puntos o vértices para definir esa zona, con lo cual nos podemos adaptar al layout de la celda. Si hay una columna, si hay una máquina, si hay el vallado tiene alguna forma específica, pues nos podemos adaptar definiendo hasta esos 24 puntos. Podemos definir ventanas a diferentes alturas para el acceso, por ejemplo, a máquina herramienta o una inyectora o algún otro tipo de máquina.
Una de las novedades es que podemos definir prioridades a las diferentes zonas, con lo cual si tenemos varias zonas que se solapan, podemos darle prioridad a una respecto a otra. Eso no pasaba antes, que estamos limitados a la restricción, a la funcionalidad más restrictiva que hubiese en ese momento. Ahora podemos definir una zona menos restrictiva en el interior de una zona que sea más restrictiva. Y las funcionalidades disponibles para cada zona segura pues, son la supervisión de la posición de la herramienta, que esté dentro o no invada una zona que hayamos definido, supervisión de velocidades de TCP, puntos de control, supervisión de velocidades de eje, supervisión de orientación de herramienta y supervisión en aplicaciones de contacto. Una vez definimos las funcionalidades, desde Robot Studio, que es el software que utilizamos para programar el robot y para programar las seguridades y para hacer un seguimiento, nos permite visualizar el estado o cómo están configuradas esas diferentes zonas. En primer lugar, estas zonas las podemos tener como una activación permanente, es decir, que siempre estén activas. Por ejemplo, un vallado virtual siempre está activo, no queremos que salga de ese perímetro, o mediante una entrada digital segura, en el cual nos diga, por ejemplo, cuando la barrera está cortada en una de las zonas de trabajo, no podemos acceder con el robot. Si el robot accediera con la barrera cortada, entonces sería una vulneración y haríamos el tipo de paro que hayamos programado. También podemos programar una salida digital segura que nos diga el estado de esa función de seguridad. Es decir, si la barrera no está cortada, no estamos supervisando que el robot esté dentro, ¿no? Porque vamos a poder entrar. Pero si la barrera está cortada, enviamos una señal al PLC conforme que esté o no esté el robot dentro, esa zona está protegida. Y se le informamos al PLC de seguridad. Podemos definir, cuando se haya una vulneración, podemos definir un tipo de paro, que puede ser de categoría 0, de categoría 1, o incluso no parar, pero enviar una salida segura que nos informe del estado. Un paro de categoría 0 es que el robot corta tensión al rectificador, al drive, al accionamiento, y entra en frenos, con lo cual el robot para lo más rápidamente posible, pero lo hace de una forma más descontrolada. Con la inercia del robot que lleve en ese momento, el robot parará lo más rápidamente posible, pero seguramente se saldrá de la trayectoria programada. Es más rápido que el de categoría 1, que a diferencia lo que hace es utilizar la potencia del accionamiento para frenar el robot siguiendo la trayectoria programada, y una vez ya ha conseguido parar el robot, entonces entra los frenos y se desconecta el accionamiento. Es un poquito más lento, pero nos para de una forma más controlada. Y el enviar una salida conforme, pues, para indicar al PLC que el robot está dentro de una zona o no, pero sin provocar un paro. Y después, a nivel de gráfico, tenemos una visualización de cada zona de trabajo. Por ejemplo, podéis ver aquí en la imagen, pongo el puntero, aquí en la imagen, en los laterales de la zona, vemos en primer lugar, a ver, que lo pondré así. En primer lugar, ¿qué unidad mecánica afecta esa zona? En un sistema multimove podemos tener hasta 4 manipuladores, con lo cual podemos tener diferentes unidades mecánicas que supervisar. Entonces, aquí nos diría pues, la unidad mecánica a la que pertenece en este caso el robot 1. Después tenemos si se permite el acceso de la herramienta o no se permite, en función de si está cruzado o no está cruzado. Y también si estamos supervisando el brazo de robots, si accede o no accede a esa zona. Y después tenemos lo que sería velocidad máxima y velocidad mínima, o los límites de velocidad que tienes dentro de esa zona. De esa manera, de forma gráfica, ya podemos ver las limitaciones y restricciones y supervisiones que estamos aplicando a esas zonas en concreto. Position. La podemos definir como una zona no traspasable o no accesible. Es decir, por ejemplo, un vallado virtual no queremos que el robot salga de esa zona. En cambio, en una zona de carga y descarga, como la zona 1 y zona 2, que se ve en la imagen,
lo que queremos es que no sea accesible si, por ejemplo, la barrera o la ventana está cortada o está abierta. Lo que hacemos es tanto podemos supervisar solo lo que sería la herramienta, como también podemos ver que podemos supervisar el brazo del robot. Mediante unos checkbox seleccionamos qué es lo que queremos que se supervise. Cuando el volumen de la herramienta o del brazo del robot traspasa la zona, se ejecuta el tipo de paro que hayamos definido, categoría 0, categoría 1 o simplemente una señal segura hacia el PLC. ¿En qué aplicaciones podemos utilizar esta función de seguridad? Por ejemplo, crear un vallado virtual. Generamos un vallado alrededor del vallado real con una distancia de seguridad y lo que hacemos es que cuando el robot supere ese vallado virtual se parará. Entonces, ¿para qué más se puede hacer? Para limitar acceso a zonas de carga manual, si las seguridades no están rearmadas. Por ejemplo, el acceso a la zona 1 o a la zona 2 en función de si las seguridades están rearmadas o no. Podemos optimizar el tamaño de la celda. El robot llega lejos, pero a veces no queremos ir a todo el alcance del robot. Entonces podemos limitar el área de trabajo del robot de forma que el layout de nuestra celda puede ser más óptimo, más pequeño. Y también podemos crear zonas para proteger equipos sensibles. Si hay una zona donde no queremos que el robot acceda, equipos sensibles o una columna, por ejemplo, pues podemos definir para que el robot no pueda acceder ahí. Pueda acceder. La siguiente función de seguridad son la velocidad de TCP y puntos de control. Podemos supervisar la velocidad del TCP y esos puntos de control tanto dentro de una zona que hayamos definido como de forma global. Es decir, podemos supervisar que el robot nunca esté dentro de una zona o no esté, vaya más rápido de tal velocidad. Se define en 2 puntos, o en la zona o de forma global, pero tenemos esa opción. Se define tanto la velocidad máxima como la mínima en milímetros segundo, y para la velocidad mínima en este caso sí que es necesario que la supervisión no sea permanente. Tiene que ser activada por una entrada digital, ya que si el robot se parase ya no podríamos volver a arrancar. Solo se activa en automático la supervisión, es decir, en manual no estará activa. Y ejemplos de aplicación en las que lo podemos utilizar sería, por ejemplo, la reducción de velocidad al detectar que un operario se acerca al robot, o limitar la velocidad máxima del robot para obtener distancias de paro menores. Si el robot va a toda velocidad, con carga máxima, el tiempo que va a necesitar para pararse va a ser mayor que si va a una velocidad más reducida. Entonces, podemos crear zonas en que el robot vaya más lento para disminuir esas distancias de paro y, en consecuencia, las protecciones físicas que tengamos que poner puedan estar más cerca del robot que de no ser así. Y después, por ejemplo, en lo que sería la velocidad mínima, tenemos aplicaciones como el corte o soldadura por láser, en que podemos evitar de que si el robot se parase o fuera demasiado lento, provoque un riesgo de sobrecalentamiento de las piezas, por ejemplo. Otra función es la supervisión de velocidades de eje, el axis speed, en la que podemos definir un límite de velocidad para cada uno de los ejes de robot, incluso para ejes externos. Y como la supervisión de velocidad de TCP, tanto puede ser de una zona en concreto o de forma global. Solo se activa en automático y permite definir un límite para cada eje por separado, y se define en grados segundo. La definición de la velocidad mínima es opcional, y sí que, como pasa en la velocidad de TCP, se necesita que esté activado por una entrada segura. No podemos dejarlo permanente. Y ejemplos de aplicación pues puede ser similar al anterior: reducción de la velocidad al acercarse a un operario y limitar la velocidad máxima de los ejes para obtener distancias de paro menor. Supervisión de orientación de herramienta, o Tool Orientation. Nos permite, pues eso, supervisar la orientación de la herramienta para evitar que orientaciones peligrosas
se pueden comprobar limitaciones peligrosas dentro de, ya sea en la zona en concreto o de forma global. Podemos supervisar dos ejes, el eje X y el eje Z, podemos seleccionar uno, el otro o los dos, y por ejemplo aplicaciones donde es útil utilizarlo, por ejemplo en aplicaciones de corte por agua, corte o soldadura por láser, en el cual si la orientación del cabezal no fuera correcta puede poner en riesgo al operario. Y de esa manera pues permite, por un lado, para poder parar el robot, o desconectar el cabezal de soldadura o de corte por agua para que no sea un peligro para la gente que esté trabajando alrededor. Y las aplicaciones de contacto, las contact applications, que se utilizan cuando se activa el servo suave, es decir, el eje suave o el soft move que lo hace por coordenadas de servo. Se define la tolerancia permisible para cada eje en grados que vamos a permitir que se mueva. Por ejemplo, en una inyectora de piezas, el robot coge la pieza antes de que se pulse. Entonces, el robot coge la pieza, se pone en servo suave o en soft move y la inyectora empuja la pieza para afuera, hace la extracción. Para que no se salga de los límites admitidos, pues podemos supervisar eso con esta función de seguridad de las aplicaciones de contacto. Otra función que no depende de las zonas, es global, es la supervisión de robot inmóvil. Es decir, supervisamos que el robot no se mueve, aunque los motores del robot continúan activos. Si por cualquier cosa los ejes supervisados empezasen a moverse, esto provocaría un paro de categoría 0, es decir, darían frenos de golpe y se cortaría la tensión en el drive. Podemos configurar hasta 8 configuraciones diferentes y hasta 9 ejes, es decir, los 6 de robot más 3 ejes externos por cada drive unit, por cada en módulos multimove, pues serían 9 por cada manipulador que tengamos. Ejemplos de aplicación, pues para el robot cuando el operario se acerca demasiado. Hemos visto que con la limitación de velocidad podríamos reducir la velocidad del robot y supervisar que no va más rápido de esa velocidad cuando el operario se acerca. Y si se acerca más, pues podemos hacer que se llegue a parar y supervisar que realmente está parado. ¿Para qué nos sirve también? Pues para hacer una inspección manual de la pieza de trabajo durante el funcionamiento. El operario se acerca, hace las comprobaciones de calidad o de inspección que tenga que hacer y cuando se retira el robot continúa con su trabajo. O también otra opción es la carga de piezas directamente sobre la herramienta, sobre una garra de manipulación en que el operario carga la totalidad de piezas o unas piezas en concreto directamente sobre la garra. De esa manera supervisamos de que el robot no se mueva durante esa operación. Para verificar, para estar seguros que esas paradas y el robot va a parar a tiempo y va a parar de forma segura, tenemos el chequeo cíclico de frenos. Es opcional a incorporarlo, ¿no?, en el SafeMove Pro. Y lo que nos permite es verificar periódicamente que los frenos están realizando su función. Es decir, que deberemos añadir una rutina de chequeo en la tarea principal, en la tarea de movimiento de robot, que se deberá ejecutar cada X tiempo, se puede definir. Y lo que nos permite esta rutina es que se hace una prueba a cada uno de los ejes secuencialmente y se prueba de intentar mover el eje, dando potencia al motor, con el freno puesto. Si el eje se mueve, quiere decir que el freno no está actuando correctamente. Con lo cual nos estaría indicando de que ese freno no va a frenar el robot en el tiempo esperado y que las instancias de paro van a ser mayores, con lo cual pueden provocar un riesgo a la seguridad en función de la aplicación que sea. Normalmente el robot se mueve un poquito durante esas comprobaciones de los frenos. Entonces, lo que recomendamos es que lo automaticéis
cuando tengáis la señal conforme que se tiene que hacer el chequeo de frenos, lo pongáis en un momento de inactividad, en un cambio de turno o en una pausa del operario o en un momento de inactividad que cada aplicación tendrá sus momentos. Y después también tenemos lo que son las configuraciones de paro, que es lo que nos permite provocar un paro del robot, pero a través de del bus de campo seguro, desde el PLC de seguridad, por ejemplo, mediante unas entradas que le lleguen al robot por el ProfiSafe o por el FlipSafety. Podemos configurar hasta 8 configuraciones diferentes, por ejemplo, de Emergency Stop, General Stop o Automatic Stop, en el cual, pues mediante esa entrada segura, definimos el tipo de paro, un Automatic, un General o un Emergency Stop, y la categoría de paro que queremos. Si categoría 1, categoría 0. Por ejemplo, normalmente los Emergency Stop son categoría 0 y los General Stop o Automatic Stop son categoría 1. Eso lo que nos permite es enviar esas señales al robot a través del bus de campo seguro y evitar cablearlas físicamente en la tarjeta panel como hasta ahora. Con lo cual nos ahorramos ese tiempo de cableado. Y como comentábamos, lo que se basa SafeMove es en los buses de campo seguros. Es decir, la idea es que todas las señales de seguridad nos lleguen a través del bus de campo, ya sea a través del PLC, del de seguridad, donde le llega la información y esta la reenvía al robot, estado de barreras, de escáneres, de puertas, de pulsadores de emergencia incluso. Y después el robot las trata. El robot puede hacer algunas pequeñas funciones de seguridad, pero si queremos algo más complejo, no es un PLC de seguridad. Depende de lo que necesitemos. Por ejemplo, un rearme incluso podríamos llegarlo a hacer, pero un pre-reset no. Los buses de campo seguros nos permiten esa flexibilidad y los que tenemos disponibles serían en el entorno Profinet el ProfiSafe, ya sea el FDPICE o el FHOST, si queremos controlar equipos directamente, un escáner, por ejemplo, un escáner ProfiSafe, que lo controle directamente el robot, pues también tenemos esa opción. O con el entorno Ethernet IP tenemos el FlipSafety Adapter o el FlipSafety Scanner, en función de las necesidades que tengáis. Para cada aplicación, pues se puede seleccionar uno u otro opción de bus de campo. El utilizar buses de campo también lo que nos tienes una menor inversión y una mayor flexibilidad y fiabilidad en las comunicaciones seguras. A nivel del robot, el robot puede comunicarse a través de un bus de campo seguro con otro controlador y enviarse señales de seguridad, o puede ser esclavo de un device o un adapter de un PLC de seguridad, o incluso podemos colgarle tarjetas de seguridad, tarjetas de entradas y salidas seguras discretas, en el cual conectemos nosotros nuestros dispositivos de seguridad, barreras, escáneres, etcétera, y controlarlos directamente desde el robot. Otro de los puntos que nos permite la Safety Module, la tarjeta que os he enseñado al principio de la presentación, es el poder pasar el selector de llave o el selector de modo de trabajo y el botón de motor on directamente a la FlexPen. ¿Eso qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, cuando tenemos las cabinas en zonas inaccesibles, el tener acceso a poner en manual en automático o subir motores desde la misma FlexPen, con lo cual no hace falta un panel externo, como hasta ahora simplemente un alargo de la unidad de programación sería suficiente para que ya tengamos todas las opciones, todas las funcionalidades que teníamos en el frontal de la cabina para accesibles, pero de forma virtual desde la pantalla. En este caso nos sale un botón nuevo aquí en el menú rápido, en el cual nos permite cambiar el modo de trabajo automático, manual o manual 100%, y subir motores. Aparte, si queremos, antes podíamos quitar la llave, podemos definir un password para bloquear el acceso a modificar el modo de trabajo.
se han creado nuevas y se han mejorado las funciones y características que teníamos hasta ahora con el SafeMove de primera generación. El SafeMove actual está certificado como PLD categoría 3, de acuerdo con la norma ISO 13249, y aparte me permite mejoras de facilidad de uso tanto en configuración, desde Robot Studio, incrementando el número de zonas, rangos de eje y herramientas que se pueden definir. Se ha mejorado la precisión que tiene y la y menor sensibilidad. Antes, con un impacto fuerte, una colisión fuerte, podíamos perder la sincronización. Ahora todo eso ha mejorado, es mucho más estable, no requiere tantos reinicios como con la primera generación de SafeMove. Nos permite generar zonas dentro de otras zonas, con lo cual podemos darle funcionalidades diferentes y permite combinar diferentes funciones de seguridad entre ellas. Y aparte se han mejorado en aplicaciones con ejes externos. Para la configuración SafeMove utilizamos las herramientas que utilizamos para programar, para simular, sería el Robot Studio. Se puede utilizar con el Robot Studio sin licencia, ¿no? Con la versión básica, la que instala sin nada más. Con Robot Studio, aparte ya hay, aparte de programación, de programar las aplicaciones de robot, podemos configurar la parte de seguridad, configurar entradas y salidas, simular incluyendo la parte de seguridad y incluso si tenemos ya una simulación podemos definir de forma automática la zona de seguridad basada en las simulaciones. Damos la simulación y a partir de esa simulación nos genera la zona segura a supervisar. Por ejemplo, para definir un vallado virtual. Después tenemos lo que sería el monitor en línea del Visual SafeMove, en el cual cuando haya una supervisión, una vulneración de una función de seguridad, nos muestra de forma visual en qué punto se ha producido esa vulneración, con lo cual es muy fácil determinar el por qué se ha producido esa vulneración. ¿Ves? Pues en este caso, en ese punto donde se marca, ha habido la vulneración, nos dice qué herramienta ha sido la que ha vulnerado o qué geometría de esa herramienta, en qué zona ha pasado, y con lo cual nos da mucha información. Y no solo lo tenemos accesible desde Robot Studio, sino que también desde una ventana de la Flex Pendant, el SafeMove Visualizer, podemos ver el estado de las diferentes zonas que tenemos programadas, y si ha habido alguna vulneración, también en la pantalla nos muestra en el punto donde ha habido la vulneración y con qué herramienta, en qué zona, etcétera, etcétera. De forma que desde la unidad de programación nos permite determinar el motivo de la vulneración que se ha provocado. ¿En qué controladores podemos utilizar y en qué robots podemos utilizar SafeMove? Esta nueva opción de SafeMove Pro o SafeMove Basic. Pues en la mayoría de controladores IRC5, Single, Compact, el controlador de pintura, y los nuevos controladores Omnicore, de momento solo en el Yumi Single Arm, y se irá añadiendo los diferentes manipuladores en un futuro. A nivel de manipuladores, admite la mayoría de robots de ABB actuales, exceptuando lo que sería el robot SCARA, el IRB 910, el IRB 120, el IRB 360 y el Yumi de doble brazo. Y respecto a los IRB 1200, solo está disponible en motores de tipo B, los que llevan resolvers. Los de tipo A no llevan encoders, no se puede utilizar en el SafeMove. Y otra particularidad, a diferencia de la primera generación, es que permite colocar los robots en cualquier ángulo de montaje, por ejemplo, en suelo, inclinado, suspendido, en pared, que en el SafeMove de primera generación no
no se permitía. A nivel de ejes externos, admite todos los tracks de ABB y SafeMove admite posicionadores de un solo eje. En caso de que sean posicionadores de varios ejes, se tratan como múltiples ejes individuales. Los ejes supervisados deben estar siempre activos y no se pueden desconectar. Si se desconectasen, perderíamos la supervisión, no podemos supervisarlos. Para otros tracks, posicionadores que no sean de ABB, así como otros ejes adicionales, pueden ser soportados por SafeMove, pero se deberá verificar en cada caso. A veces algunos motores no lo permiten. En general sí, pero hay algunas excepciones. Las opciones de robot, simplemente indicaros que las opciones base, es decir, el módulo safety, que es el que controla todo, y con la opción basic, SafeMove Basic o SafeMove Pro, en función de las necesidades que necesitemos. Aquí le podemos añadir un bus de campo seguro, ya sea en ProfiSafe Device o ProfiSafe Host Device, o en el entorno Ethernet IP el Thief Safety Adapter o el Thief Safety Scanner Adapter. O, sin ningún bus, conectar una tarjeta de ABB, la CI502, más un módulo de seguridad de 8 entradas seguras, 8 salidas seguras o 16 entradas seguras, o es modular, podemos combinar varios de ellos, en que os lo podemos servir ya preconfigurado. O las opciones de selector de modo en la pantalla. Y finalmente, como resumen, pues decir que la solución SafeMove es la solución de seguridad de ABB que garantiza la seguridad de operarios y que nos permite pues, llegar a reducir la inversión en temas de seguridad hasta un 30%, según los cálculos que nos pasan fábrica. Nos permite la reducción de espacio en planta, definiendo unos layouts más sencillos, más ajustados. Posibilita la colaboración entre personas y robots mediante la interacción que hemos estado hablando, de limitar las velocidades, incluso para el robot. Posibilita aplicaciones peligrosas como una inspección de rayos X, corte por láser, etc. Y es una solución flexible de software totalmente integrada que nos permite desde un solo punto programarlo todo. Y tiene herramientas de configuración que permiten reducir los tiempos de puesta en marcha, haciendo que tengas un control de posición de la herramienta y velocidades que se puedan adecuar a los procesos que requieran nuestra aplicación. Y eso es todo. Ahora entraríamos ya en la fase de preguntas que tengáis y miraré de responderlas también como sepa. Muchas gracias, Guillem. Pues de momento tenemos dos preguntas. La primera que nos hace Fernando pregunta si tiene prioridad el teach sobre la controladora al cambiar de modo. El teach. Sí. Cuando pasas a manual, las funciones, por ejemplo, de posición de herramienta se mantienen. Lo que pasa es que una vez se ha declarado la vulneración, es decir, si el robot sale de la zona definida en el vallador virtual, en manual nos avisa, nos para la primera vez, pero una vez estando en manual, una vez ya nos han mostrado la vulneración, volviendo a subir motores, podemos devolver el robot otra vez a la zona segura. En automático no, en automático queda parado. Es decir, desde la Flex Pendant nos parará cuando nos saltemos la vulneración, pero nos permitirá volver atrás, que antes era un poco más complicado con la primera generación, tenías que activar cerrar un contacto de la tarjeta del SafeMove para puentear las seguridades. En este caso no las estás puenteando, simplemente te permite que en manual puedas recuperar la posición del robot a la zona segura. Perfecto. Nos pregunta también, ¿el chequeo de frenos es compatible tanto con SafeMove Basic y SafeMove Pro o solo con Pro? No, el chequeo cíclico de frenos está solo disponible con el SafeMove Pro. El SafeMove Basic no lo permite. Perfecto. Otra pregunta, ¿a qué distancia se debe dejar entre el vallado virtual y el vallado real? A ver, lo que nos hace el SafeMove es supervisar que no nos pasemos de la raya. Es
decir, es como un árbitro en el cual hasta que la pelota no sale del campo, no genera la función de seguridad. ¿Qué implica eso? Que una vez el robot sobrepasa el vallado virtual, va a necesitar un tiempo en pararse. Esa distancia de paro es la que tendremos que dejar, más una distancia de seguridad respecto al vallado virtual, es decir, respecto al vallado real. No podemos definir un vallado virtual en el mismo sitio donde está el vallado real. Siempre tenemos que dejar un margen que debe corresponder a la distancia de frenado que tenga el robot. Perfecto. Otra pregunta. ¿Con SafeMove puedes supervisar la posición de una mesa giratoria e impedir que ésta se mueva mientras el operario carga las piezas? Exacto. Hasta ahora utilizamos unos contactores y unos micros para determinar, por ejemplo, una mesa nuestra, un posicionador tipo R, que es un intercambio con dos platos. Hasta ahora pues lleva unos contactores que nos dicen si está activada ese eje externo o no. Con SafeMove lo que nos permite es los micros entrarlos como unas entradas seguras para determinar bueno, perdón, no hace falta micros. Supervisando el rango de eje del intercambio, podemos determinar si está en una posición segura, si está en la mesa 1 delante del operario, la mesa 2 delante del operario, y después podemos determinar con el standstill, con la supervisión de que el robot está quieto, que ese eje externo en concreto no se mueve mientras el operario está cargando las piezas. Perfecto. Gracias, Guillem. De momento no tenemos más preguntas. Nos quedan un par de minutos, así que os animo, si tenéis más preguntas, a lanzarlas. Y si no, veis en pantalla el correo de Guillem, que estará encantado de recibir vuestras preguntas. Exacto. Cualquier consulta que tengáis respecto a SafeMove o respecto a cualquier otro tema relacionado con robots, lo podéis enviar a soporte.robots@es.bb.com y os atenderemos tan rápidamente como sea posible. Perfecto. De momento no vemos más preguntas, así que si no hay más preguntas, a ver si hay por aquí más. ¿Hay una más de Nicolás? Sí. Si desconectamos el robot esclavo del maestro de PLC, ¿cómo podemos moverlo manual? ¿Qué opción tenemos? Es lo que hay de los modos de puesta en servicio o de puesta en marcha. Allí en manual, entrando con el usuario de seguridad, podemos activar el modo de puesta en servicio o puesta en marcha, que lo que hace es que las señales que vienen del PLC no las tiene en cuenta. Eso puede ser cuando desconectamos el PLC o cuando el PLC todavía no está programado y se quiere avanzar con el tema de programación de robot. Vale, y tenemos también una pregunta de Antonio Pastor, que nos pregunta si instalamos el SafeMove en dos robots enfrentados, ¿qué posibilidades hay para evitar colisiones entre ellos? A ver, el SafeMove, si lo instalas en un controlador independiente, es decir, si esos dos manipuladores tienen su control independiente, SafeMove lo único que nos puede proteger es que no sobrepasemos un área. Si esos dos robots tienen que compartir área, lo que podemos hacer, hay dos cosas. Si es en multimove, podemos definir unas zonas en que cuando un robot está dentro, el otro no pueda entrar con SafeMove y enviarse señales. Bueno, en dos controladores independientes también se podría hacer, pero sería un parecido a la comunicación de entradas-salidas habitual en temas de anticolisiones entre robots. Con SafeMove, si van en el mismo controlador, si es un sistema multimove, aparte hay una cosa que no tiene nada que ver con SafeMove, que se llama el Collision Avoidance, que está disponible a partir de la RoboWare 6.08, que nos permite supervisar de que dos brazos de robot no se puedan colisionar entre ellos. Antes de llegar a la colisión, se separarían. Esto no es una función de seguridad, simplemente es una función de supervisión
que no se debe utilizar para supervisión con personas. Pero en este caso, si van en Multimove y tienen que compartir área de trabajo, sería una buena opción. Perfecto. Muchas gracias, Guillem. Pues creo que lo vamos a dejar aquí porque no tenemos más preguntas. Os quiero agradecer a todos vuestro tiempo y espero que esta sesión os haya sido de interés. Y os animo a que visitéis nuestra web para ver qué otros webinars estamos organizando en las próximas semanas y días. Y nada más. Y cualquier consulta, como he dicho, Guillem estará encantado de recibirla. Aquí tenéis su correo y nada más. Os deseo a todos un feliz día. Gracias. Muchas gracias.